Canta, oh lengua, el glorioso misterio de fe y amor, pues su cuerpo tan precioso y su sangre el Redentor da en rescate generoso por el mundo pecador. La voz del Verbo divino en carne convierte el pan y en sangre lo que era vino lo cambia de modo igual. De este cambio peregrino la fe sola cuenta da. Amén. Viva Jesús sacramentado, viva y de todos sea amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva Jesús sacramentado, viva y de todos sea amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado. Oración preparatoria. Jesús mío, creo firmemente que estás aquí, en el Santísimo Sacramento del altar, que me miras, que me escuchas, que me hablas y sobre todo que me amas. Te adoro como a mi Dios, te quiero como a mi amigo y hermano, te obedezco como siervo y te pido perdón de mis pecados. Que tu Espíritu Santo me dé la gracia de hacer este rato de oración con fruto, para conocer tu voluntad y luego hacerla. Enséñame a rezar con más fe, devoción y aprovechamiento. Madre mía Inmaculada,
San José, mi Padre y Señor, ángeles de Dios y santos amigos, rueguen por nosotros. Amén. Oremos por los enfermos. Jesús sacramentado, el único Jesús de la historia y de la gloria, tú quisiste compartir nuestra condición humana y fuiste probado en todo como nosotros, asumiendo nuestras limitaciones, debilidades, dolores y sufrimientos. Tú quisiste ofrecer toda tu vida y tu quehacer para la gloria del Padre y la salvación de la humanidad. Y consumaste la manifestación de tu misericordia con el ofrecimiento de todo tu ser en la angustiosa pasión y cruz. Te presentamos, te suplicamos e intercedemos por todos nuestros hermanos dolientes y enfermos, en especial por los enfermos de la gruta. Que tu Espíritu Santo les ayude a transformar estas pruebas de sacrificio en sacrificios espirituales. Tú los has llamado y elegido para compartir tu cruz, queriendo para ellos lo que has querido para ti. Configúralos interiormente por esta creciente comunión contigo, para que puedan, con la alegría de la fe, completar lo que le falta a tu pasión en sus cuerpos por el bien de la Iglesia, de sí mismos, de sus familiares y amigos. Consuélalos y adelanta su santificación. Dales alivio, paciencia, fortaleza y salud a los que quieras purificar. Dales la paz confiada a los que ya están listos para compartir tu gloria. Te lo pedimos a ti que vives para interceder por nosotros. Amén. Comenzamos el tercer capítulo del extraordinario libro La fuerza de la debilidad o la espiritualidad de la cruz de Monseñor Juan Esquerda Bifet, uno de los grandes maestros de espiritualidad españoles, aunque ha vivido muchos años ya y está muy ancianito, 90 y pico de años, en Roma, como profesor de la Universidad de los Misioneros, la Urbaniana. Este tercer capítulo se llama Jesucristo sin privilegios históricos. Jesús se insertó plenamente en nuestra historia, hasta correr nuestros mismos riesgos. Insertarse en una cultura es más fácil que comprometerse en un mismo caminar. Establecer su tienda de caminante entre nosotros comporta asumir nuestra historia con todas sus consecuencias de esperanzas, gozos y fatigas. En la vida de Jesús no existen privilegios. Vivió lo que San Pablo en Filipenses llama la kenosis, anonadamiento, abajamiento, humillación. Tomó la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y en la condición de hombre se humilló. Compartiendo nuestra realidad de sufrimiento y pobreza, nos enriqueció con sus dones divinos. San Pablo dice en 2 Corintios 8:9, siendo rico se hizo pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza. Para nosotros no nos es posible afrontar con esperanza y serenidad la propia historia si no aprendemos a convivir con Cristo, penetrando el significado de los acontecimientos cotidianos de su vida terrena. La historia de Jesús no estaba prefabricada, sino que se construyó con amor día a día,
sabiendo no obstante que había de ser la vida del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, por medio de su sacrificio, de su inmolación. Tenemos, para afrontar la vida con esperanza y serenidad, que aprender a convivir con Cristo, penetrando el sentido profundo de los acontecimientos cotidianos de la vida terrena de Jesús. En la vida de Jesús no hubo privilegios. Compartió nuestra realidad de sufrimiento y pobreza, enriqueciéndonos con sus dones divinos. El misterio del nacimiento de Belén, con todos sus detalles históricos y salvíficos, se encuadra en una decisión veleidosa, caprichosa, de una autoridad romana que quería contabilizar el número de sus súbditos. La Sagrada Familia no gozó de ningún privilegio, ni durante el camino, ni en la llegada a la ciudad de David. No hubo lugar para ellos en el mesón. Los detalles del pesebre, los pañales, los pastores, indican esta misma historia, hecha de retazos sencillos, como la de cualquier otro mortal sencillo. Dios quiso así mostrar la gloria del Hijo de Dios, el Salvador, sin ahorrar ningún detalle de pobreza ni de marginación. Jesús no vivió con privilegios. Encontrarán a un niño envuelto en pañales, requinado en un pesebre donde se alimenta a los animales. El camino que Dios escogió para hacerse hombre no fue un camino de poder, sino de pobreza, de sufrimiento y de compasión. Dios quiso mostrar la gloria de su Hijo, el Salvador, sin ahorrarle ningún detalle de pobreza y marginación. Fue el camino escogido por Dios al hacerse hombre, no un camino de poder, sino de pobreza, sufrimiento y compasión. Y el capricho de un tirano, Herodes, que intentaba eliminar un posible contendiente de su trono, sembró el dolor en numerosas familias de Belén y exilió la Sagrada Familia hacia Egipto. La providencia especial de Dios respecto a su Hijo, manifestado también con la venida de los magos de Oriente, no ahorró ninguna molestia. Noches de insomnio, huida apresurada, aventuras y sacrificios de una migración forzada. Y María y José corrieron la misma suerte de Jesús. Toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Pero en la vida de Cristo todo es providencial, también en la nuestra. Hay que afrontar los imprevistos sin esperar más protección que la necesaria para seguir amando. El exilio de Egipto al comienzo de la vida de este niño pobre terminó también convirtiéndose en 30 años de un pueblito de Galilea llamado Nazaret, marginado por los propios judíos.
estos condicionamientos históricos que Dios no quiso cambiar milagrosamente, confiaron al Mesías, lo confinaron en unas circunstancias anodinas que para otros podrían convertirse en causa de frustración. Pero Cristo nunca se consideró frustrado, porque siempre se sintió amado por su Padre y capacitado para ocuparse de las cosas del Padre, es decir, de la salvación de toda la humanidad. Se necesitaba una capacidad contemplativa como la de María para entrever el Salvador en estas circunstancias de marginación y de atropello. En los detalles de una vida ordinaria de crecimiento, obediencia y trabajo. Dios, pues, quiso salvar a la humanidad por medio de una vida ordinaria, marginada, pobre, sencilla, de crecimiento cual los demás, de obediencia y de trabajo. Esta sencillez y ocultamiento de vida en la historia de Jesús no parecía ser la mejor preparación para que lo aceptaran como Mesías. Por eso, cuando a los 30 años en la sinagoga de Nazaret dijo: el profeta Isaías, al hablar del ungido del Señor, hablaba de mí, ripostaron: ¿y no eres el hijo de José, el hijo del carpintero, el hijo de María? Incluso a algunos de sus primeros discípulos les cayó mal ese escándalo de Nazaret. De Nazaret puede salir cosa buena, Juan 1:46. Y sus propios conciudadanos de Nazaret, después de un primer sentimiento de admiración, pasaron a la actitud de intentar despeñarle desde la cima del monte Nebisaín. Pero la firmeza de Jesús pudo más que aquel gesto inesperado y loco de quienes habían convivido con él durante casi 30 años. La vida de Jesús fue así, una vida sin privilegios, como la nuestra. Experimentó incluso la incomprensión de algunos de sus parientes, el rechazo de las autoridades, los insultos, los malentendidos y las críticas, el abandono de algunos discípulos, la traición de un amigo, las debilidades de los suyos y la ingratitud de su ciudad querida, Jerusalén. ¿Tú has experimentado tantos rechazos e incomprensiones como Jesús? ¿De qué te quejas, pues? La vida de Jesús fue así. Experimentó la incomprensión de sus parientes, el rechazo de las autoridades, insultos malentendidos y críticas, el abandono de algunos discípulos, la traición de un amigo, las debilidades de los suyos y la ingratitud de aquella ciudad a la cual le predicó la conversión. Quiso también experimentar la debilidad de nuestra naturaleza, el cansancio de los caminos y del trabajo, el sueño, la sed, el agobio, la tristeza, el llanto, el miedo. Y durante su pasión sintió angustia, pavor. Se sintió solo, en agonía. Para él era la copa preparada por el Padre para nuestra redención, lo que nosotros llamamos el trago amargo. Efectivamente, en Jesús tenemos un hermano, sacerdote, mediador que puede compadecerse de nuestras flaquezas
porque las ha experimentado todas excepto el pecado. Esta experiencia es la que Jesús nos quiere comunicar, compartiendo nuestra vida y haciendo que sea complemento de la suya. Hasta el último signo, el del costado abierto cuando ya estaba muerto en la cruz, es como un resumen de los aparentes absurdos de nuestra existencia. La lanzada del soldado no fue más que un abuso fuera de las ordenanzas. Pero el Señor quiso mostrar así lo mejor de nuestra existencia humana, cuando está unida a la suya. Dando la vida, sangre, ya podemos recibir la vida nueva del Espíritu, agua. Pero hay que mirar con fe al que traspasaron, para comprender el misterio de la cruz en la vida de todos los seres humanos. Jesús ha querido compartir nuestra vida, queriendo que sea complemento de la suya. Para Jesús fue norma permanente vivir a la sorpresa de su Padre Dios. Desde el primer momento de la encarnación en el seno de María, era consciente de su filiación divina y de su condición de Redentor. La carta a los Hebreos nos describe ese primer momento. Al entrar en este mundo, dice Cristo, aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Hebreos 10, 5, 7. Sus palabras de niño de 12 años indican una pertenencia a las cosas, a la casa de su Padre. Todos los momentos de su vida fueron como una sorpresa, viviéndolos momento por momento, para cumplir, como le dice a Juan Bautista, toda justicia. Mateo 3:15. En cada momento Jesús podía escuchar la voz del Padre. Este es mi Hijo muy amado. Pero su vida quedó, como la nuestra, siempre entrelazada de gozo y de dolor. El Padre y el Espíritu Santo no se complacían en el sufrimiento del Hijo, pero sí se complacían en su amor de donación para salvarnos a todos. El Padre no podía complacerse en una injusticia hecha por los hombres. Eso hubiera sido crueldad e injusto. Pero sí se complacía Él y también el Espíritu Santo en el amor de donación que Jesús puso a lo largo de toda su vida humana para salvarnos a todos los seres humanos. Eso sí, complació y agradó a las personas de la Santísima Trinidad. No existen privilegios en el sufrimiento de Jesús. Afrontó los acontecimientos y las actitudes adversas de los hermanos como signos de los tiempos, es decir, signo de la voluntad salvífica del Padre, que siempre es providente. Él no necesitó privilegios, excepciones, como podría haber sido pedir la protección especial por medio de unas legiones de ángeles, como le contesta a Poncio Pilato en Mateo 26, 53. Le bastó asumir con amor nuestra historia concreta, humana, sin defensas armamentistas, como copa de bodas preparada por el Padre. Y afrontó con decisión el misterio pascual, como un enamorado que camina apresurado hacia las bodas. Así amó a su iglesia esposa, que debe ser la humanidad entera.
Pero en el sufrimiento de Cristo, la clave es el amor. Vivió, creció, sufrió y murió por amor. Su sangre, es decir, su vida, fue derramada por nosotros, llena de amor de Espíritu Santo. Carta a los Hebreos, capítulo 9, 14. La sangre de Cristo, que por el Espíritu Santo se ofreció a Dios como víctima sin tacha, purificará nuestra conciencia de sus obras muertas para servir al Dios vivo. El amor del Padre se expresó en el hecho de que estaba dando a su Hijo en sacrificio para la salvación del mundo. Consulte Juan 3:16. Y la fuerza de la cruz de Jesús para atraer todas las cosas hacia Cristo, Juan 12:32. Esa fuerza mana de la humillación y el aniquilamiento, como el granito de trigo que muere en el surco, da fuerza para producir la espiga. Mirar con los ojos de la fe a Cristo, humillado pero a la vez exaltado en la cruz, es el único camino para superar y trascender el sufrimiento. Mirar con los ojos de la fe a Cristo, humillado pero exaltado en la cruz, es el único camino para superar y trascender nuestros propios sufrimientos. Y la actitud de Jesús fue no huir del sufrimiento, sino afrontarlo por amor al Padre y a la humanidad. Las bienaventuranzas que estuvimos contemplando durante 3 semanas son ese amor del Padre. En toda circunstancia, en el llorar, en el ser perseguido, en el pasar hambre y sed, todavía se puede hacer lo mejor: amar. No me resistí ni me eché atrás, dice Isaías del siervo de Yahvé, Isaías 50 del 5 al 6. Ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba, mi rostro no hurté, no escondí a los insultos y salivazos. Esta es la actitud más constructiva ante la historia humana, que transformará sin destruir nuestro ser y el de los hermanos, abriéndolo totalmente al amor. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan, y serán hijos del Altísimo. Escuché a un joven que se declaraba ateo o al menos agnóstico decir que a él le impresionaban las bienaventuranzas, pero no entendía por qué Jesús había perdido 30 años en Nazaret. Se olvidaba este joven que Nazaret no fue más que la práctica concreta y comprometida de todas las bienaventuranzas. En su vida de Nazaret, Jesús, junto con María y José, escuchó y meditó frecuentemente las profecías sobre el siervo de Yahvé, varón de dolores, conocedor de sufrimientos. Eran nuestras las dolencias que él llevaba, nuestros los dolores que soportaba. Fue herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas.
Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus heridas hemos sido curados. Isaías 53, del 3 al 5. Su secreto fue vivir y morir amando. Su secreto fue vivir y morir amando. Esa realidad inmolativa de sacrificio y amorosa de Cristo también se prolonga en el sacrificio de la Eucaristía. Y desde su Eucaristía Jesús nos invita a vivir en sintonía y en comunión con Él. Su secreto fue vivir y morir amando. La actitud interna del alma, del corazón de Jesús fue confianza plena en el Padre. Y los salmos describen detalladamente la pasión y la muerte del Mesías, sobre todo el Salmo 22 y el Salmo 38. Cristo los hizo suyos, pronunciando los versículos primeros del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eran los salmos que se usaban en el templo en el sacrificio de la tarde, y en ellos se refleja la plena confianza en su Padre Dios, aunque también el manifiesto de su sentimiento de que está ausente, parece estar ausente. Han taladrado mis manos y mis pies, cuentan mis huesos, Señor, no estés lejos, en ti espero, no me abandones, Señor. Y finalmente la actitud de confianza plena en el Padre se reflejará de modo especial en el Salmo 30, también recitado por Jesús en la cruz. En tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. No caben explicaciones de la cruz al margen de los criterios del mismo Cristo. Es preciso que el Mesías sufriera todo eso para entrar en su gloria. Así de sencilla fue la explicación que Jesús resucitado dio a 2 discípulos camino de Emaús. Era necesario que el Mesías sufriera todo eso para poder entrar en su gloria. Sí, uno de la Trinidad ha sido crucificado. Por eso el dolor humano ya tiene sentido, ya tiene valor. Para Cristo la cruz es la expresión máxima del amor, porque fue el sacrificio total de sí mismo. Pero la explicación de este misterio solo la puede dar, solo la puede captar el amor. Sí, uno de la Trinidad ha sido crucificado. El dolor humano ya tiene sentido. La cruz, su pasión para Cristo, fue la expresión máxima del amor, porque fue el sacrificio total de sí mismo. Explicar el misterio de la cruz solo lo puede hacer y captar el amor. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo
en sacrificio por nosotros. Efesios 5:2. La cruz de Cristo es la medida de Dios, porque nace del amor y se lleva a término, se completa en el amor, dice San Juan Pablo II en su encíclica Dives in Misericordia, capítulo 7. La cruz de Cristo es la medida de Dios, porque nace del amor y se completa en el amor. Solo a partir del misterio de la encarnación se comprende el misterio de la redención. Desde el seno de María, Jesús es el único mediador, Dios hecho hombre, que asume la historia humana como hermano y como esposo. Correr la suerte de sus hermanos para Jesús significa asumir su realidad de pecado y transformarla. Toda la vida de Cristo es misterio de redención, de rescate, de salvación. La redención nos viene ante todo por la sangre de la cruz. Pero este misterio está actuando en toda la vida de Cristo, no solamente cuando la derrama. Catecismo de la Iglesia Católica número 517. Toda la vida de Cristo nos salva, no solo la cruz, aunque allí se hace más palpable, más evidente, más notable. El Verbo se hizo hombre, la encarnación, para redimir al hombre, salvándole del pecado, del dolor y de la muerte. Uno es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesús, que se entregó a sí mismo para rescatar a todos. Primera de Timoteo 2, 5, 6. La existencia en Cristo de la persona divina del Hijo Eterno, que al mismo tiempo sobrepasa y abraza a todas las personas humanas y que le constituye cabeza de toda la humanidad, hace posible su sacrificio redentor para todos. Jesús es esperanza de la humanidad. En Él, la naturaleza humana, asumida pero no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual. El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con cada hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad del hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. Cristo crucificado, el Verbo hecho nuestro hermano, muerto y resucitado, es el único Salvador. Por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte, que fuera del Evangelio nos envuelve en absoluta oscuridad. Por eso, la salvación no puede venir más que de Jesucristo, ni de Buda, ni de Mahoma. La salvación solo nos puede venir del Dios que se ha hecho hombre y ha entregado toda su vida por cada uno de los hombres, de los cuales Él se ha hecho hermano. Al hacerse hombre, el Hijo de Dios asume la historia humana como hermano y también como esposo. Y aquí el padre Izquierda Bifete entra en un tema muy interesante. Cuando Pablo presenta a Cristo como esposo o consorte, invita a compartir su misma suerte,
así como Él ha compartido nuestra existencia por amor. Así que Él ha querido compartir nuestra existencia por amor y ahora nos invita a compartir su misma suerte. Por eso San Pablo, 2 Corintios 11:2 dice, os he desposado con un solo marido, presentándoles a Cristo como una virgen casta. Cristo ha amado esponsalmente a la iglesia, Efesios 5:25, ha muerto por todos, a fin de que los que vivan ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por esto hay que caminar en el amor, imitando el amor sacrificado de Cristo. Preguntaba un gurú, un maestro espiritual hindú, a un misionero que le mostraba un crucifijo, ese misionero que llevaba consigo desde hacía muchos años. Y el gurú le decía, ¿cómo es el yoga de Jesús crucificado? ¿Cuál es la disciplina que hay que tener? No resulta fácil ni cómodo responder esta pregunta, porque en todo caso las palabras deben corresponder a la vida del que se atreva a dar una explicación. Jesús hizo de su vida una donación total. Vivió amando, gozó y sufrió amando, murió y resucitó amando, y perdonando a todos y a cada uno como parte de su mismo ser. Como una página irrepetible de su biografía continuada en el tiempo. El camino, o lo que el hindú llama el yoga de Jesús crucificado, es siempre el del amor, que transforma todo. También el sufrimiento en una donación. Es un yoga, un camino para dominar los deseos y encauzar las fuerzas de nuestro ser nunca puede equipararse al camino de Jesús crucificado. Su camino siempre fue el del amor. Cada línea del Evangelio describe la cercanía de Cristo a cada hermano. Es como si encontrara a alguien para formar parte de su mismo corazón y de su misma vida. La sintonía, o lo que llamamos la compasión de Cristo, se expresa en cómo Él acogía, comprendía, curaba, perdonaba. Podía estar hablando con una mujer divorciada, la samaritana, o una pecadora, la Magdalena, o la adúltera del Evangelio de hoy, un fariseo que buscaba la verdad como Nicodemo, o un publicano que deseaba verle para cambiar de vida, como Zaqueo. La compasión de Cristo se expresa ante una multitud inmensa de pobres y enfermos, o una persona convertida en un trapo por la enfermedad, por la ceguera, la invalidez, la lepra. Jesús hizo siempre suyo el dolor de cada persona con la cual se cruzó en su camino. Nunca miró a una persona como extraña o forastera. Ante la madre que había perdido a su hijo único, Jesús se conmovió y resucitó al muchacho. Lucas 7, del 11 al 17. A un paralítico que lo pusieron frente a él, descendiéndole desde el techo, Jesús le perdonó y le sanó. Jesús siempre mira amando, descubriendo en cada persona, más allá del dolor y del pecado, un hijo amado.
como el Padre del Hijo pródigo. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. El amor de Cristo por cada persona, especialmente en los momentos de sufrimiento, es un amor esponsal. De marido, está diciendo aquí. Esto es una teología muy propia del padre Esquer de Avifet, muy provocativa, muy sugerente, muy enjundiosa, tiene una profundidad. Así que Él no solamente se hace nuestro hermano, sino también nuestro esposo. El amor de Cristo por cada persona, especialmente en los momentos de sufrimiento, es un amor de esposo. Nadie es extraño ni forastero en su corazón. Cada uno es como las arras de su boda. El dracma perdido, ¿se recuerdan? Que a la señora se le perdió. Forma parte de los amigos del esposo. Mateo 9:15. Por esto él se presenta como esposo o consorte. Mateo 25:6. Incluso los que le crucificaron y los malhechores que fueron crucificados con él son parte de sus amores. Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Este amor esponsal de Cristo desde el día de la encarnación es un amor redentor, porque llega hasta las raíces del pecado, de donde procede todo dolor, de donde sale todo mal. Cristo es el Redentor, el esposo enamorado que libera a la esposa con el precio de su propia sangre. No han sido liberados con bienes caducos, el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Primera de Pedro 1, 18-19. Solo a la luz de ese amor de esposo del Verbo encarnado y redentor se comprenden las afirmaciones del Nuevo Testamento que presentan a Cristo como responsable, que asume nuestros pecados como si fuesen propios. Gálatas 3:13. Cristo nos ha liberado de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición. A quien no conoció pecado, Dios lo trató por nosotros como el propio pecado, para que por medio de él nosotros sintamos la fuerza salvadora de Dios. 2 Corintios 5:21. Él fue quien en su cuerpo soportó nuestros pecados sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. En el fondo, este es el significado último de la alianza, ese pacto esponsal de Dios con los hombres. Alianza, pacto, nueva relación. El matrimonio es una alianza. De hecho, a los anillos se les llama alianzas. Ese es el significado de la alianza como pacto esponsal de Dios con los hombres. La nueva alianza se ha sellado con la sangre del Hijo, hecho nuestro hermano y nuestro consorte. Es la copa de la nueva alianza sellada con mi sangre. Lucas 22:20.
El objetivo de la salvación, del rescate, de la redención, es salvar a toda la humanidad como esposa amada de Cristo. Jesús dio la vida por todos, para que muertos al pecado, vivamos para alcanzar la salvación. Primera de Pedro 2:24. El objetivo de la obra redentora de Cristo es salvar a toda la humanidad como su esposa amada. El camino de Cristo hacia la cruz es pues un camino de esposo. Va decidido a dar su vida por toda la humanidad, su esposa. Y cada ser humano ocupa en su corazón un lugar irrepetible. Por eso, invita a todos a compartir la misma copa de bodas preparada por el Padre. Jesús invita a todos, beban todos de ella. Esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por todos para perdonar los pecados. Mateo 26, del 27 al 28. En su camino hacia la ciudad de Jerusalén en la Semana Santa, camino de Pascua, había invitado a los suyos, en particular a los hermanos zebedeos, a compartir su misma suerte. ¿Pueden beber la copa que yo he de beber? Marcos 10:38. Pero nuestra capacidad de reflexión no llega a captar plenamente el misterio de Cristo, Redentor. Viéndole a Él hecho un harapo por nuestro amor, destruido por el sufrimiento, nos quedamos con el interrogante en el corazón y en los labios. Señor, ¿a dónde vas? Cuando experimentamos el sufrimiento, las ideas se nos nublan y las motivaciones se nos hacen insuficientes. Entonces queda por descubrir el secreto del sufrimiento. No estamos solos. No temas, estoy contigo. Hechos 18, del 9 al 10. En los momentos difíciles donde estamos tentados a huir o a desanimarnos, es el mismo Cristo quien se nos hace encontradizo, cargando con su cruz, que es la nuestra, como indicándonos que Él quiere ir con nosotros allí de donde nosotros intentábamos escapar. El Señor nos sigue sorprendiendo. Acontece, como en la bella narración del Quo Vadis, ¿a dónde vas? Esa antigua tradición que nos habla que San Pedro en una persecución quiso huir de Roma y se topó con el Señor cargando con la cruz, que iba camino a Roma. ¿A dónde vas, Señor? Juan 13:36. Y le dijo: a crucificarme en Roma. Y así Pedro dio media vuelta y volvió a Roma y lo crucificaron. En los momentos de huida o desánimo, es el mismo Cristo quien se nos hace encontradizo, cargando con su cruz, que es la nuestra, indicándonos que Él quiere ir con nosotros, allí de donde nosotros intentamos escapar. Recapitula pues el padre Esquerda Befet. El misterio del sufrimiento revela el secreto, su secreto solo a la luz de Cristo.
el Hijo de Dios, hecho hombre, vivió sin privilegios, zarandeado por el dolor que proviene tanto de los acontecimientos como de los hermanos. Pero Jesús afrontó siempre la realidad dolorosa, guiado por el Espíritu Santo, con la mirada puesta en el amor del Padre y su amor por los hombres. La reacción de Cristo ante el sufrimiento siempre es amor de donación. Todo sufrimiento humano se puede ver reflejado en la vida y sobre todo en la pasión y muerte de Cristo. Pero para Cristo, la fuente principal del dolor fue su amor. El amor no es amado, al decir de San Francisco de Asís. Su dolor principal provenía de ver que el Padre no era amado, que sus hermanos estaban en pecado y que Él estaba envuelto en debilidad. Si el sufrimiento viene del amor, el amor no es amado, solo se puede superar amando. Jesús vivió unido a cada persona humana, asumiendo el gozo y el dolor de cada uno de nosotros como parte de su propia existencia. Este amor esponsal continúa en Él, aunque ya sin dolor, resucitado. Estaré con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos. Jesús afrontó su propio dolor, sufriendo y su propio sufrimiento, amando como esposo, para que un día quedaran destruidos definitivamente el dolor, el pecado y la muerte. Estas realidades continúan y continuarán existiendo en la historia humana, pero en cada momento de la historia quedarán destruidas o cambiadas por Cristo, que se prolonga en cada ser humano para transformar el sufrimiento en donación. La Virgen participó de modo especial como Madre del Señor y nuestra en esa mediación de Cristo, porque a ella le tocó correr la misma suerte, herida por la misma espada que hirió a Jesús. Gracias a la Eucaristía, que presencializa la donación sacrificial y esponsal de Cristo, hace posible la Eucaristía que cada creyente afronte el sufrimiento como participación en la copa de bodas de Cristo Esposo. Y si participamos bien en la misa, acabamos viviendo de la misma vida de Cristo, de su carne y de su sangre. La cruz solo se comienza a entender a partir del corazón abierto de Cristo, muerto en el madero. Derramó su sangre, es decir, dio su vida en sacrificio, para así podernos comunicar el agua viva de la gracia, que es la vida nueva en el Espíritu Santo. Y se abrió en el costado de Cristo ese Espíritu que a Él lo ungía, lo penetraba. Ese Espíritu se derramó, se abrió la fuente de ese Espíritu Santo, de esa agua viva. La cruz solo se comienza a entender a partir del corazón abierto de Cristo. Y ese sacrificio, esa donación suya, esponsal, como esposo, se prolonga en la Eucaristía, que al hacer presente su sacrificio en la cruz, hace posible que cada uno de los creyentes afronte sus sufrimientos como una participación en la copa de bodas
de Cristo esposo. Cristo ama a cada persona con su propio sufrimiento para destruir en cada uno de nosotros el dolor, el pecado y la muerte con su amor. No huyamos de esas pruebas y dificultades. Él quiere ir con nosotros allí donde nosotros queremos escapar y huir. Tú y yo, Señor, tú y yo, hermano, ocupamos en el corazón de Jesús un lugar irrepetible. Y Él nos está invitando en la Eucaristía a acompañarlo. Pueden beber la copa que yo voy a beber. Jesús ha hecho siempre suyo el dolor de cada persona con la cual Él se cruzó en su camino, porque durante su vida nunca miró a una persona como extraña o forastera, y ahora sigue mirando a cada persona como suyo, como parte de esa esposa suya. Él nos está invitando a compartir su suerte como amigos del esposo. Y el secreto suyo es vivir y morir amando, confiando plenamente en el Padre. Por fin el sufrimiento y el dolor humano tienen sentido, tienen valor. Te damos las gracias, Señor, por todos los afectos, luces, emociones que me has comunicado en esta meditación sobre la cruz y el sufrimiento de Jesús. Entendiendo el misterio, lo único que puede explicar lo que vamos a celebrar en Semana Santa. El amor de hermano, el amor de ese amigo esposo que es Jesús. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, santos ángeles y santos amigos rueguen por nosotros. Al augusto sacramento veneremos con piedad que el Antiguo Testamento a este rito dé lugar y la fe nos dé el aumento que al sentido ha de ayudar. A Dios Padre y a Dios Hijo alabemos con ardor. Alabanza a Dios bendito le rindamos con honor, y al Espíritu Divino ensalcemos con loor. Amén.
Demos al amor de los amores. Cantemos al Señor, Dios está aquí. Venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor.